Buenos días, buenos días. Bienvenidos una vez más a la materia de Teoría de la Información y Codificación de este curso de verano 2023. Voy a empezar la sesión del día de hoy para mencionarles que ya se subió los videos de la parte teórica, introducción y marco conceptual, y de los ejemplos y ejercicios de esta unidad didáctica 1 relacionada a la introducción y marco conceptual, que ya pueden consultarse en el aula de Classroom de la materia. También ya tenemos incluido en el aula de Classroom los contenidos de la unidad didáctica 2 relacionada a la estimación cuantitativa de la información, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Y de igual manera, tenemos un tema de evaluaciones donde habíamos mencionado que vamos a trabajar con las prácticas y todo lo que el WebQuest y todo lo que tenga que ver con evaluaciones. Probablemente las resoluciones de los exámenes también se incluyen en este tema. Y ya está publicado la práctica 1 para aquellas personas que quieran ir a partir del día de hoy resolviendo los ejercicios. Esta práctica 1 está relacionada a la introducción y conceptos fundamentales y la estimación cuantitativa de la información. ¿No? Entonces, ahí tienen la fecha para la entrega de esta práctica 1. Muy bien. Una vez dicho esto, vamos a iniciar la unidad didáctica 2, a menos que alguien tenga alguna pregunta. Preguntas, consultas. Muy bien. Entonces vamos a iniciar la unidad didáctica 2 relacionado justamente a la estimación cuantitativa de la información, ¿no? Aquí vamos a ver, como habíamos mencionado, los aspectos relacionados a cómo podemos cuantificar la información. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Entre hoy, mañana y probablemente el día lunes, vamos a ver lo que es la entropía, propiedades de la entropía, extensiones de una fuente de memoria nula, entropía condicional y sus propiedades, y extensiones de una fuente de Markov. Estos son los 5 subtítulos de esta segunda unidad didáctica que vamos a revisar. Empecemos a hablar sobre la entropía. Vamos a considerar, como lo habíamos visto en la anterior sesión, que tenemos una fuente. Habíamos dicho que las fuentes que a nosotros nos interesan son las fuentes de información discreta, de tiempo discreto. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que esta fuente nos va a ir dando una serie de símbolos que los vamos a llamar S sub I, ¿no? Tenemos un símbolo S sub 1, S sub 2, hasta S sub Q símbolos, ¿no? Son los símbolos que la fuente nos va a ir dando. Como estamos hablando de una fuente de memoria nula,
una fuente que no tiene memoria, entonces decimos que los símbolos de esta fuente son estadísticamente independientes. ¿Eso qué quiere decir? Que la probabilidad de que salga alguno de estos símbolos no está en función de los anteriores. Entonces, nosotros vamos a tener una probabilidad asociada a que salga el símbolo 1, una probabilidad asociada a que salga el símbolo 2 y vamos a tener una probabilidad asociada a que salga el símbolo S sub Q. Es algo que nos dice que nosotros debemos entender o sobreentender que está dado en todos los problemas cuando hablamos de fuentes de memoria nula. Entonces, por eso decimos que tenemos una fuente de información discreta con un alfabeto fijo y finito de símbolos. ¿Eso qué quiere decir? Que esta fuente, que nosotros la vamos a denominar S, source, tiene un conjunto fijo de símbolos. Quiere decir que vamos a conocer desde el símbolo S sub 1 hasta el S sub Q. Se conoce, ¿no? Y además es finito. No puede haber una fuente que tenga infinitos símbolos. Entonces nosotros estamos dando las condiciones con las que se tiene que trabajar para determinar la entropía de una fuente de memoria nula. Por eso abajo nos dice si la fuente es sin memoria, es decir, que es una fuente de memoria nula, entonces la probabilidad es fija. La probabilidad de que la fuente nos despache el símbolo S sub 1 es la probabilidad de S sub 1. La probabilidad de que nos despache el símbolo S sub 2 es la probabilidad de S sub 2. Y así hasta el símbolo S sub Q con su probabilidad de S sub Q. Lo que mencionábamos al inicio de esta sesión. Entonces, estas son las condiciones que nosotros tenemos para determinar la entropía de una fuente de memoria nula, ¿no? Entonces decimos, la cantidad de información para cada símbolo será, nosotros habíamos mencionado, habíamos visto en la sesión del día de ayer, que la cantidad de información de un suceso, en este caso, de un símbolo que nos da la fuente S sub i, es igual a 1 sobre la probabilidad que nos den ese símbolo, que la fuente nos dé ese símbolo, S sub i. Además, habíamos dicho que si no se escribe el logaritmo, nosotros suponemos que es logaritmo 2. Y si es logaritmo 2, la unidad de la cantidad de información van a ser los bits. Entonces, tenemos esa información. ¿De acuerdo? Ahora, pero eso es de un símbolo. Como habíamos visto, como nosotros habíamos visto, eh, cuando analizábamos un poco la cantidad de información de una palabra, ¿no? Probablemente nosotros debamos sacar la cantidad media de información. Pero esta no puede estar asociada a un promedio, ¿no? Es decir, tenemos para una letra de esta palabra una probabilidad, para esta otra probabilidad, entonces el promedio de la cantidad de información no. ¿Por qué? Porque hemos dicho que todo está asociado a una
probabilidad. Todo está asociado a una probabilidad. Por eso, la cantidad media de información por símbolo de una fuente se halla multiplicando la probabilidad de que la fuente nos arroje ese símbolo por su cantidad de información, por la cantidad de información de ese símbolo. ¿De acuerdo? Entonces, eso ya se va a denominar entropía, la cantidad media de información por símbolo de la fuente de memoria nula, recibe el nombre de entropía. Aquí estamos diciendo que vamos a hallar la entropía de la fuente, ¿no? De la fuente S, que habíamos hace un minuto definido como una fuente de memoria nula que tiene Q símbolos fijos y finitos, ¿no? Y como son estadísticamente independientes por no tener memoria, todos tienen una probabilidad asociada a la aparición de ese símbolo. Esto va a ser igual a la sumatoria, la que aquí estábamos determinando, la cantidad media de información, porque esto tenemos que hallar para todos los símbolos. Entonces, aquí vamos a determinar que es la sumatoria de todos los símbolos, ¿no? Entonces, tenemos la probabilidad de que salga ese símbolo por esto que nos representa la cantidad de información, el logaritmo de 1 sobre la probabilidad de ese símbolo. Y aquí la entropía va a tener como unidades bits símbolo. De ahí que siempre nosotros tenemos que trabajar con logaritmo en base 2. ¿De acuerdo? Entonces, si se trabaja con otros logaritmos, por ejemplo, base 3, trinit, nat símbolo, Hartley símbolo, por ejemplo. Pero nosotros habíamos mencionado que vamos a trabajar con el logaritmo en base 2. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ahora, aquí podemos mencionar lo siguiente. Habíamos dicho, nosotros tenemos una palabra, digamos, ala. Habíamos dicho que podemos hallar la cantidad de información de un suceso. Por ejemplo, podemos hallar la cantidad de información de A. Esto iba a ser igual al logaritmo de 1 sobre la probabilidad que ocurra A. Eso es 2 sobre 3. ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces, eso es lo que les decía. Probablemente yo luego halle la cantidad de información de L. Esto es igual al logaritmo de 1 sobre la probabilidad de L. Eso es un tercio. Entonces, si me piden que yo diga la cantidad media de información de esta palabra, yo supondría que tengo una fuente que tiene dos símbolos, A y L. Dos símbolos, A. Y lo que quiero hallar es la cantidad media de información. Como les decía, no puedo hallar estos resultados, un valor, sumarlo a este otro
y dividirlo. ¿Por qué? Porque la información, habíamos mencionado que tiene una característica que la hace probabilística. Entonces, por eso, para hallar la cantidad media de información de esto, y en realidad principalmente de esta fuente, que puede producirnos esta palabra u otras, ¿no? Eh, tengo que utilizar este, la cantidad media de información, la sumatoria de todos los símbolos, su probabilidad por la cantidad de información asociada a cada símbolo. ¿De acuerdo? Y eso recibe el nombre de entropía, que es esta, la ecuación que vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Esta es la que vamos a utilizar principalmente. Si ustedes se dan cuenta, esto va a cambiar en algún momento. Si nosotros decimos que estas probabilidades, 2/3, 1/3, son probabilidades fijas, probablemente las palabras que nosotros podamos formar sea L, A, O, A, L, ¿no? Ok, ¿alguna pregunta? Preguntas, consultas, inquietudes. Ok, entonces, ¿la entropía qué es? Es la cantidad media de información por cada símbolo de una fuente de memoria nula. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a hallar. Ahora, tenemos algunas condiciones. Podemos medir la cantidad de información en unidades de orden R. ¿No? Lo que les decía, pueden ser bits, trinits, nats, Hartley, digamos. Entonces, podemos decir que la entropía de la fuente vendrá dada en la misma unidad. Si la entropía, entonces, de una fuente de orden R, vamos a tener la sumatoria de todos los símbolos de la fuente, su probabilidad de cada símbolo por el logaritmo de orden n, 1 sobre la probabilidad. Esto se denomina unidades de orden. De esto, nosotros podemos determinar que esta entropía de orden R va a ser igual a una entropía en términos binarios, que no se escribe, sobre el logaritmo de la unidad que estamos hablando. Entonces, esta es una segunda relación que nos puede ser muy útil. ¿Alguna pregunta? Ok, entonces tenemos dos relaciones que tenemos que considerar muy útiles. Esta y la anterior para determinar la entropía. ¿Ok? Vamos a analizar ahora algunas propiedades de la entropía. La entropía
de una fuente va a tener como límite siempre el 0 y el logaritmo en base 2. Aquí estamos recalcando, porque si aquí no viene el número, automáticamente nosotros nos damos cuenta que es bit símbolo. Entonces va a ser menor o igual que el logaritmo en base 2 del número de símbolos. Q, recuerden, nos dice el número de símbolos que tiene una fuente S, ¿no? S va desde símbolo sub 1, símbolo sub 2, hasta símbolo sub Q. Entonces Q es el número de símbolos de la fuente. Entonces la entropía siempre está dada en esos límites, entre 0, incluido el 0, y el logaritmo en base 2 del número de símbolos de la fuente. Esa es una primera propiedad que tenemos que conocer. Una segunda propiedad nos dice cuando la entropía de un símbolo sub i es igual a 0. Cuando la probabilidad de S sub i es igual a 1. Es lo que mencionamos. Si nosotros ya conocemos un suceso, entonces la cantidad de información es 0 y por lo tanto la entropía de ese símbolo también es 0. Esto ocurre cuando la probabilidad de ese símbolo es 1. ¿No es cierto? Para algún i. Esto viene de la definición de cantidad de información que hablábamos. Si nosotros sabemos ya que va a ocurrir algo, entonces si sabemos, su probabilidad de que ocurra es 1. Y por eso su cantidad de información es 0. Y aquí estamos viendo que su entropía también es 0. Ahora, cuando la entropía, siempre haciendo referencia a esta desigualdad que hemos mencionado en primer lugar, cuando la entropía de un símbolo sub i es igual al logaritmo en base 2 del número de símbolos de la fuente. Cuando, esto va a ocurrir sí solamente si la probabilidad del símbolo S sub i sea igual a 1 sobre Q, el número de para todo i que ocurre, ¿no? Entonces, esta es la otra condición, ¿no?, de esta desigualdad. Esta es la primera relacionada al lado izquierdo y esta otra al lado derecho. Y por último vamos a recordar siempre que la entropía se va a medir en bit símbolo. La mayor parte del tiempo, a menos que nos digan lo contrario, vamos a medir en bit símbolo. Eso es algo que tenemos que tener en mente siempre. ¿Alguna pregunta? Pregunta, consulta, inquietud. Ok. Ahora, aquí vamos a poner un caso típico. En este caso típico, tenemos una fuente binaria de memoria nula. ¿Qué quiere decir una fuente binaria? Quiere decir que tiene solo dos símbolos, el 0 y el 1, ¿no? Tiene dos símbolos. Esa fuente tiene dos símbolos, 0 y 1. Y esta fuente tiene dos probabilidades. Una probabilidad P que puede estar asociado, digamos, a 0 y una propiedad P sombrerito que puede estar asociado a 1. Entonces, nosotros decimos P sombrerito va a ser igual a 1 menos P. Esto que nosotros habíamos preguntado el día de ayer cuando decíamos la suma de las probabilidades tiene que dar siempre 1. Entonces, por eso estamos diciendo que esto es 1 menos P sombrero. P, ¿no? Eso es el valor de P sombrerito, ¿no? Que esto ya también lo sabemos
probabilidades. Entonces la entropía será, recordemos que la entropía de una fuente es igual a la sumatoria para todos los símbolos de esta fuente. En este caso son 0 y 1, ¿no? ¿De qué? De su probabilidad, de la probabilidad de S sub I por el logaritmo de 1 sobre la probabilidad de S sub I. Entonces aquí me dice que voy a sumar todos para todos los símbolos de esta fuente. Voy a sumar dos veces porque solo tengo dos símbolos. Entonces el primero, la primera probabilidad, habíamos dicho es P, por el logaritmo de 1 sobre P. Y la segunda probabilidad es P sombrerito por el logaritmo de 1 sobre P sombrerito. Los dos símbolos, ¿no? Que habíamos mencionado. Esta entropía que hemos determinado para esa fuente binaria se denomina función P o función entropía. Cuando nosotros desconocemos las probabilidades y las ponemos en función de P, P sombrerito está en función de P, entonces la entropía está en función de la probabilidad de P, de cualquiera de los símbolos, ¿no? Y usualmente esta función P o función entropía se representa de esa manera. Los valores que puede asumir P son entre 0 y 1. Cuando P sea 0,5, la entropía va a asumir el mayor valor, 1. Cuando la probabilidad sea 0 o la probabilidad sea 1, la entropía va a asumir el menor valor, 0. Vean, cuando P es 0, cuando P es 1, la entropía es 0. Cuando P es 0,5, la entropía es 1, el mayor valor. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los elementos que nosotros tenemos para una función P o una función entropía. ¿Cuándo? ¿Por qué se llama función P? Porque está en función de la probabilidad de uno de los símbolos de una fuente de memoria nula, pero una fuente binaria de memoria nula. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Antes de entrar a las extensiones de una fuente de memoria nula. Preguntas. Ok. Entonces, con esto en mente, voy a abrir yo un jam para que hagamos los ejercicios. Seguramente les va a aparecer la dirección del jam para que todos se unan, pero también me pueden seguir. Mientras se inicia este jam. Esperemos unos segunditos. Voy a reiniciar un segundito.
Ok, tengo un problemita con el micrófono, pero ya está solucionado. Entonces, todos deben estar en el Jam, entonces eso es lo que voy a compartir. Ahí está. Muy bien. Ok, entonces vamos a ir resolviendo una serie de ejercicios que luego los voy a incluir también en el aula de Classroom para que ustedes tengan la solución. Van a tener el video de la solución, pero también un PDF y una presentación de las soluciones propuestas, que van a ser las mismas que vamos a ir resolviendo en este Jam. De acuerdo, entonces vamos a iniciar con la primera pregunta. Vamos a decir que queremos demostrar. Como les decía, vamos a utilizar bastante el tema de demostraciones. ¿Qué vamos a demostrar? Nosotros vamos a demostrar lo siguiente, que la cantidad de información, de un suceso P elevado a A es igual a A por la cantidad de información de suceso P. Si quieren podemos especificar que esto es un por, ¿no? Eso es lo que debemos demostrar. ¿Ok? Entonces, para demostrar esto, nosotros vamos a recordar un poquito lo que hemos visto en la primera unidad didáctica, es relacionada a la introducción y conceptos fundamentales, donde habíamos hablado de cantidad de información. Vamos a decir nuestra solución. Teníamos un caso, podemos tener un caso muy sencillo, que tenemos la cantidad de información P al cuadrado, ¿es cierto? ¿Sí? Es el caso más sencillo que podríamos tener, porque P a la 1 es lo mismo, entonces el siguiente caso es P al cuadrado, P a la 2. ¿Esto aquí es igual? ¿Esto aquí es igual? Si ustedes revisan en el aula de Classroom los contenidos de la primera unidad didáctica, que lo vamos a hacer en este minuto, para que podamos ver de lo que estamos hablando. Hay una propiedad de la cantidad de información que nos va a ayudar. Permítanme un segundito encontrar eso acá. Aquí está. Aquí está. Ya. Esto podemos decir que es cantidad de información. P al cuadrado es lo mismo que decir P por P. Correcto. Y nosotros habíamos visto en propiedades de
la cantidad de información que si yo tengo un S sub I por un S sub J, eso era igual a la sumatoria de la cantidad de información de S sub I más la cantidad de información de S sub J. Entonces, yo puedo aplicar esta propiedad de la cantidad de información. Entonces, aplicando esa propiedad, esto va a ser igual a la cantidad de información de P más la cantidad de información de P. Y como ustedes se habrán dado cuenta, dado que es lo mismo, tenemos 1 más 1, 2, cantidad de información de P. ¿No es cierto? Entonces, este es nuestro caso base. Entonces puede ser que nosotros utilicemos inducción para hallar esto. Entonces, este es el primer caso. Lo que queremos nosotros demostrar es si la cantidad de información de un suceso P elevado a la N es igual a N por la cantidad de información de ese suceso P, ¿no? El caso general, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que decir es, vamos a utilizar inducción. Por inducción, tenemos que empezar de un caso base y a partir de ese caso base, intentar encontrar, inducir el caso general, ¿no? Y a partir de eso, demostrar lo que estamos suponiendo. Entonces, el tercer caso podría ser si nosotros decimos, yo tengo la cantidad de información de P. La cantidad de información de P. Quiero que aparezca acá un exponente que obviamente no haga que cambie el valor de P. ¿Qué se les ocurriría a ustedes? ¿Qué exponente podríamos utilizar? 1, ¿como qué podemos hallar? ¿Cómo qué? Porque sabemos que P está elevado a 1. 1, ¿como qué se puede determinar? ¿Mm? ¿Cómo pueden escribir un? Ya. Una división, muy bien. Yo puedo decir que 1 puede ser igual a M sobre M. Esto. ¿No es cierto? Eso va a hacer que esto no cambie en nada. Entonces, la cantidad de información va a ser P elevado a M sobre M. Y no ha cambiado absolutamente nada. Voy a ordenar un poquito. eh, Voy a ordenar un poquito lo que habíamos mencionado, ¿no? Voy a decir, yo puedo decir que esto es igual a la cantidad de información P elevado a 1 sobre M, todo esto elevado a M. ¿Por qué? Porque un exponente elevado a otro exponente
es igual al producto, ¿no es cierto? Entonces yo estoy diciendo 1 sobre m por m es igual a m sobre m. De eso estoy hallando la cantidad de información, ¿no? ¿Sí? Y como ya sabemos, eso es simplemente igual a m por la cantidad de información de P elevado a 1 sobre M. Ya está. Ahora, ¿qué hacemos? Entonces, decimos, lo que nos falta determinar es P elevado a 1 sobre M. Entonces, la cantidad de información de P elevado a 1 sobre M, esto es igual a 1 sobre M, cantidad de información de P. Si esto lo vamos a hacer las m veces que nos dice esto, ¿no? Y generalizamos para un n igual a m, si esto hacemos las n veces, asumiendo esto, suponiendo que vamos a hacer eso, nosotros ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que la cantidad de información de P n elevado a la m es igual a n sobre m por la cantidad de información de P. Nosotros habríamos demostrado esto por inducción, pero aquí esto es algo parcial. Hay que establecer las condiciones. Entonces tendríamos que establecer cuáles son las condiciones. Vamos a llamar 4. ¿Cuáles son las condiciones en las que esto se cumple? Entonces decimos, se cumple dos puntos, para un P que debe estar, porque estamos hablando de los valores que puede asumir, entre 0 y 1. Si es 0, nos va a causar problemas, entonces tiene que ser entre 0 y 1. Y además, A, como hemos visto, no puede ser 0, porque también nos va a causar problemas. Entonces tiene que ser mayor que 0. Cuando es 1, es la misma cantidad de información, no hay problema. Y A, podemos decir, punto y coma, podría funcionar para todos los reales, porque siempre va a bajar, ¿no es cierto? Entonces podría funcionar para todos los reales, a que pertenezca a todos los reales. En esas condiciones, entonces podríamos decir la cantidad de la información de P elevado a va a ser igual a A por la cantidad de información de P. Esta sí es la solución definitiva por inducción. ¿De acuerdo? Entonces ya hemos demostrado esa relación que usualmente se da. El problema aquí seguramente
para ustedes preguntarme va a ser el tema de la inducción, ¿no? Pero este método para hacer demostraciones lo han visto ustedes en matemática discreta 1, en 114. Hace mucho tiempo ya, ¿no ve? Así que probablemente lo que tengan que hacer es revisar un poquito cómo funciona este método, ¿ya? Pero eso es lo que hemos hecho para esta demostración. ¿Alguna pregunta para que vayamos al siguiente ejercicio? Preguntas, consultas, inquietudes. Lick, disculpe. Sí, Hay una parte en la que me he perdido un poco, en la parte donde ha bajado m del exponente. sí, Giovanni. Entonces, para esto, nosotros estamos asumiendo esto que habíamos dicho, ¿no ve? Si yo tengo el caso inicial, p al cuadrado, esto es igual a p por p, y esto es igual a 1, ¿no ve? Si fuera n veces, aquí yo tendría p por p por p por p por p por p n veces, ¿no ve? Entonces yo puedo decir que p elevado a la n es n por I por p. Esto viene a ser nuestra premisa, ¿no ve? En el caso de la inducción. Entonces, si yo parto de la cantidad de información P, yo les decía, ¿qué hago para que este 1, es algo que conocemos, este 1, sea igual a 1? ¿Con qué exponente le pongo? Habíamos dicho que eso puede ser m sobre m, esta división. Luego lo he separado, ¿no ve? M sobre m es lo mismo que decir 1 sobre m por m, que es esta partecita. Luego, porque aquí arriba lo hemos dicho, esta m puedo bajarla, esta primera m. Va a ser m por p elevado a 1 sobre m, ¿no es cierto? Y esto es esto. P elevado a 1 sobre m es p por b. ¿Cuántas veces? 1 sobre m veces. Por eso tengo 1 sobre m. Y si eso lo voy a multiplicar por m, suponiendo que es igual a n, eso va a ocurrir n veces. Entonces de ahí tengo nm. Estoy generalizando, ¿no? Por inducción. Y por último, tengo que darle algunas condiciones para que funcione. Que p esté entre 0 y 1, que a sea mayor que 0 y que pertenezca a los reales. Entonces se va a dar siempre que esto. Eso es lo que más o menos hemos hecho. Bueno, es lo que hemos hecho en realidad. ¿Ok? Gracias, licenciado. Listo, Giovanni. Hagamos un segundo ejercicio entonces. Ya, un segundo ejercicio. Vamos a ir. Licenciado, por favor, ¿podría volver a pasar el link de Jamboard? Ya está en, si no recuerdo mal, debe estar en sus comentarios. Lo vuelvo a pasar en un momentito. Gracias, Ese, Lick. ese me parece que es. Ok, muy bien, ya está. Entonces, vamos a otro ejercicio. Vamos a llamar el siguiente ejercicio. ¿Ya? Entonces, para este ejercicio, vamos a decir 2
hallar la entropía de la siguiente fuente. Dos puntos. Ok, ya. Entonces vamos a tener una fuente que va a tener tres símbolos. Voy a tener la fuente S que va a tener tres símbolos. S1, S2, sub 2 y S sub 3, que son las condiciones que nos daban, ¿no? Teníamos una fuente que tenga elementos fijos y además esta fuente sea finita, ¿no? Una fuente de memoria. Entonces, si tiene memoria nula, entonces podemos decir que va a tener probabilidades fijas. Entonces podríamos decir con las siguientes probabilidades. Ok, entonces podemos decir que aquí abajo vamos a poner con las siguientes probabilidades. Entonces vamos a tener la probabilidad de S sub 1, la probabilidad de S sub 1, que vamos a decir que es un octavo. Un octavo. Esto lo estamos haciendo facilito. La probabilidad de S sub 2, la probabilidad de S sub 2 va a ser igual a 5 octavos. Ok, vamos a ver si aquí me marca 5 octavos, ya está. Y la probabilidad de S sub 3 es igual a 2 octavos. Ok, me están pidiendo que haya la entropía de esa fuente. ¿Cómo sé que es de memoria nula? ¿Cómo sé que es de memoria nula? Porque no me dicen el problema, pero ustedes ya pueden deducir. ¿Cómo sé que es de memoria nula? O sin memoria. ¿Cómo deducen? ¿Nadie? ¿Cómo deducen que es de memoria nula? ¿Por qué son estadísticamente? Yo licenciado. Independientes. Sí, muy bien. ¿No ve? Entonces, aquí tiene probabilidad de S sub 1, de S sub 2, ¿no? De cada uno de ellos. Son estadísticamente. A pesar de que no nos digan, tienen probabilidades fijas. ¿De acuerdo? Entonces, eso quiere decir que una fuente de memoria nula. Segundo, con estas probabilidades, antes de iniciar la solución, ¿qué deberíamos verificar? Que la sumatoria sea igual a 1. Muy bien, ¿no? Que la sumatoria sea igual a 1. Entonces, un octavo más 5 octavos, 6 octavos. 6 octavos más 2 octavos, 8 octavos. Y eso evidentemente es 1. Estamos sumando, ¿no ven? ¿Sí? Aquí tiene el mismo denominador, por lo tanto, solo los numeradores se suman. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar la solución, nuestra solución. ¿Ok? Para determinar la entropía, entonces nosotros tendríamos que utilizar la siguiente
relación, la 1 que hemos visto. La entropía de una fuente es igual a la sumatoria de todos los símbolos de la fuente, ¿sí? O si ustedes quieren, nosotros podríamos poner desde I igual a 1 hasta Q. Q va a ser siempre 3. Q igual a 3. Eso podríamos poner. Q igual a 3. Q que es el número de símbolos de la fuente, ¿no? Q es 3, el número de símbolos de la fuente. Entonces tenemos esto. Luego, ¿esto qué es? La probabilidad de un símbolo S sub I. La probabilidad de un símbolo S sub I por el logaritmo de 1 sobre la probabilidad del símbolo S sub I. Aquí, como no estoy indicando la base del logaritmo, nosotros, ¿qué suponemos que es la base del logaritmo? 2. 2. Muy bien, ¿no? Eso es lo que tenemos que siempre tener en mente. La base del logaritmo, recuerden, no está en función al número de símbolos que tiene la fuente. Eso no tiene nada que ver. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, vamos a asumir que es 2. Esto entonces, ¿a qué va a ser igual? Esto va a ser igual, vamos a hacer coser esta sumatoria. Cuando I es 1, la probabilidad del símbolo 1. La probabilidad del símbolo 1 es 1 octavo. 1 octavo. Por el logaritmo de 1 sobre 1 octavo. Más I igual a 2, estamos haciendo coser la sumatoria. La probabilidad del símbolo 2, la probabilidad del símbolo 2 es 5 octavos por el logaritmo de 1 sobre 5 octavos. Más, estamos haciendo coser, 3, es el último, hasta 3 va. La probabilidad del símbolo 3, que es 2 octavos por el logaritmo de 1 sobre la probabilidad que es 2 octavos. Ya está, ¿no? Aquí, antes de usar la calculadora, si quieren, o utilizando la calculadora, ya podríamos tener algunas cosas, ¿no? Pero vamos a seguir trabajando un poquito. Esto es igual a, solo para que vean, pero esto ya deberían darse cuenta. Esto va a ser extremos con extremos, medios con medios, logaritmo de 8, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, eso es 2 al cubo. Y 2 al cubo vendría a ser 3. Eso, todo eso, su resultado sería 3. ¿Se dan cuenta de dónde todo esto podría ser 3? Esto podría ser 3. ¿Se dan cuenta o no? Hablen ahora o callen para siempre. Sí. Solo uno. ¿Y el resto? Nadie se da cuenta.
Porque 8 es 2 al cubo, licenciado, y después se va el logaritmo de 2 con Ok, el 2, ¿no? exacto, porque hemos dicho, esto va a ser logaritmo de 2 al cubo. Este potencia puede bajar a multiplicar. Tenemos 3 por el logaritmo de 2. Entre el logaritmo en base 2 de 2, hemos dicho que esto es 1. 3 por 1, 3. Por eso todo esto es 3. Ahora sí, ahora tampoco. Sí, licencia, entendido a la perfección. Ya, muy Sí, bien. licenciado. Más les vale porque siento que siguen durmiendo. Luego, decimos más 5 octavos. Este ya no tiene mucha solución. Es logaritmo de extremos con extremos, medios con medios. Entonces esto va a quedar como logaritmo base 2 de 8 quintos. Más 2 octavos. Y esto va a ser logaritmo de extremos con extremos, medios con medios. 8 dividido entre 2, 4. ¿Está bien? Porque el 8 va a subir por extremos, los medios 2 va a ser 8 medios. Y 8 dividido entre 2 es 4. ¿De acuerdo? Y como en el anterior caso, todo esto va a ser 2. ¿Está bien? Porque 4 al cuadrado es 2. Entonces podríamos utilizar unos cuantos decimales. Tendríamos aquí 3 medios. Entonces nos vamos a ir a nuestra calculadora que hemos dicho que vamos a utilizar. Primero es 3 octavos, diré. Entonces vamos a tener 3 dividido entre 8. 3 octavos. Eso es 0,375. Entonces, nos volvemos al Jamboard. Eso va a ser 0,375. Por eso les decía, en este caso está fácil. Más. Aquí ya no tanto. Aquí voy a tener que hacer un cambio de base para poder utilizar. Voy a decir, en la parte superior voy a tener el logaritmo en base 10, obviamente. Logaritmo en base 10 de 8 quintos sobre el logaritmo en base 10 de 2. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque hemos dicho que el logaritmo siempre tiene base 2. Entonces, para poder calcular, tengo que hacer un cambio de base. ¿No ve? ¿Sí? Gustavo. Gustavo, ¿tenías alguna duda? Lucha, lo hemos hecho escapar. No, licenciado, se ha levantado por... Perdón. ¿Ves que estabas Sí, sí. durmiendo? Has cabeceado y has apretado a levantar la mano. Mendigo. No, no, no. Ya. Entonces, lo que tenemos aquí es un cambio de base, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso podemos tenerlo. Más. Esto va a ser 2 por 2, 4.
4 dividido entre 8, obviamente 0,5, pero lo vamos a verificar. Aquí vamos a poner 4 dividido entre 8 igual 0,5. Entonces, eso lo vamos a poner en nuestro Jamboard. Más 0,5. Esto es igual a 0,375. Entonces aquí habría que hacer el logaritmo en base 10 de 8 quintos dividido entre el logaritmo en base 10 de 2 y eso multiplicarlo por 5 octavos. Entonces nos vamos a ir a nuestra calculadora, vamos a decir, voy a tener 5 octavos, voy a multiplicar por el logaritmo en base 10, evidentemente, de 8 quintos, 8 dividido entre 5, ya está. Y todo esto dividido entre el logaritmo de la base, de la otra base 2. ¿Está? Ya está. Eso más o menos es. A ver, verifiquen que estoy haciendo bien. Porque no me... Y eso sale 0,423. ¿Está bien? ¿Eso le sale a todos? Sí, Lick. Ok. ¿Se puede redondear? No. No. Entonces, como estoy utilizando 3 decimales con las otras, voy a utilizar estos 3 dígitos. 0,423. Entonces, eso es lo que voy a poner aquí. Más 0,423. Más 0,5. Y esto va a ser igual 0,375 más 0,375 más 0,423 más 0,423 más 0,5. 0,5. Esto es igual a 1,298. Entonces 1,298. Esto va a ser 1,298. Habíamos dicho que vamos a utilizar de entre 2 a 4 dígitos decimales en la mayoría de los casos. Y como aquí estamos utilizando 3 decimales, es por eso que he decidido utilizar 3 decimales. No estoy redondeando, nada, es lo que sale. Entonces 1,298. ¿Y cómo se mide la entropía? La entropía, como hemos manejado todo en bits, va a ser bits symbol. Bit symbol. La cantidad media de información. ¿Alguna pregunta? Preguntas, consultas, inquietudes. Aquí, recordatorio. El primer recordatorio que vamos a poner es, vamos a poner composición. ¿Ya? La suma de las probabilidades debe ser 1. Es lo primero que hemos hecho. Entonces, esto lo vamos a poner aquí como un recordatorio. A esto nos estamos refiriendo a
esto de aquí arriba. Ese es el primer recordatorio. La suma de las probabilidades debe ser siempre 1. Es algo que tenemos de recordar. Y ahora, probablemente también en algunos libros ustedes lean, me parece que en Abramson habla de la Tóxico, habla de la negentropía. Habla de la negentropía. Entonces, ¿cómo es eso de la negentropía? Entonces, aquí vamos a decir, vamos a poner primero un texto que diga recordemos. Dos puntos. Habíamos dicho nosotros que la cantidad de información de un suceso, la cantidad de información de un suceso, de un evento, ¿a qué era igual? ¿Recuerdan? ¿A qué era igual la cantidad de información? ¿Recuerdan o no recuerdan? La cantidad de información era igual al logaritmo de 1 sobre la probabilidad de ese suceso. ¿No es cierto? ¿Sí? Es algo que ya deberían ir memorizando porque es algo que vamos a utilizar. El examen no se utiliza con formularios porque el número de fórmulas que tenemos son muy poquitos, entonces no es necesario. Así que ya tendrían que ir memorizando. Entonces, la cantidad de información, hemos dicho, es igual al logaritmo de 1 sobre la probabilidad de que ocurra ese suceso, ese evento. ¿Ok? ¿Y a qué puede ser igual 1 sobre la probabilidad de, en términos de exponentes, por ejemplo? 1 sobre la probabilidad de E, ¿cómo yo puedo representar en términos de exponentes? Por alguna propiedad de exponentes, logaritmos que ustedes han visto desde que están en colegio. La probabilidad elevada a la -1. Exactamente, ¿no? Vamos a decir que esto es más o menos semejante a la cantidad de información de E es igual, primero, esto, aquí vamos a decir, sí, entonces la cantidad de información de este evento puede ser igual al logaritmo de la probabilidad de E a la -1. Todos de acuerdo, ¿no es cierto? Esa es una propiedad de exponentes. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué puede pasar con ese -1 en el logaritmo? Vas a multiplicar. Va a bajar a multiplicar, ¿no es cierto? Entonces, aquí podemos decir la cantidad de información es igual al logaritmo de 1 sobre la probabilidad de este suceso. Es aproximadamente igual a la cantidad de información. Entonces, este -1
de exponente baja a multiplicar, por lo que vamos a tener menos el logaritmo de la probabilidad de este suceso. Listo. Eso por un lado. Entonces, nosotros también sabemos, porque lo hemos visto, que la entropía, podríamos decir, luego, la entropía de la fuente es igual a la sumatoria de todos los símbolos de la fuente y multiplica la probabilidad de un símbolo sub i por la cantidad de información de ese símbolo sub i. Esto, ¿no es cierto? Entonces, nosotros podríamos decir, bajo este principio, que la entropía de ese suceso es igual, solo es 1, a la probabilidad de ese suceso por la cantidad de información. Como solo es 1, entonces es menos el logaritmo de la probabilidad de ese suceso. Y finalmente, la entropía de ese suceso, de ese evento, es igual a menos la probabilidad de ese evento por el logaritmo de la probabilidad de ese evento. Listo. Esto que acabamos de hallar se denomina negentropía. Esto que acabamos de hallar se denomina, podemos poner un post-it aquí, negentropía. Negentropía. De acuerdo. Probablemente en libros como Abramson o tal vez Tóxico, ustedes vean un poco más sobre lo que es la negentropía. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Preguntas. Preguntas, consultas, inquietudes. Sí, tengo una pregunta. En el anterior, en lo que hemos hecho de la entropía, ¿por qué hemos llevado a base 10 el logaritmo? Porque Aquí en la en base 10. Sí. calculadora no tenemos base 2, a menos que tu calculadora sea súper científica y tengas para hacerlo Ah, directamente. ¿No ve? ya. Porque aquí en la calculadora que yo tengo para Google, para usar de Google, no tengo en base 2, ¿no ves? Esta es la que usualmente estamos usando. Aquí no tengo el logaritmo en base 2, tengo siempre el logaritmo en base 10. Entonces, para poder usar la calculadora, es que lo pasamos a base 10. ¿Ya? Ya está bien, gracias. Ok, porque si tú tuvieras una supercalculadora donde puedes poner logaritmo y la base que quieras, no necesitarías hacer este paso, ¿no? Directamente podrías calcularlo. ¿Está bien? Sí, está bien, Licen. Súper. ¿Alguna otra pregunta? Licenciado, perdón, ¿podría volver
puede indicar las 3 últimas líneas que nos indicaba de la mega entropía. Es De que la mi mega internet entropía. subió y bajó y se cortó el audio. Ok, de la Por negentropía. favor. Ok, hasta aquí estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Hasta aquí nosotros Sí. estamos hallando la cantidad de información por propiedades del logaritmo, sabemos que es esto. Ok. Ahora, también sabemos que la entropía de la fuente es la sumatoria de todos los símbolos de la fuente de la probabilidad sub i por la cantidad de información sub i. Esto sabemos también. Está dentro de las fórmulas que hemos visto. ¿Qué pasa si solo tengo un evento? Un suceso, solo uno. Entonces, la entropía de ese evento, de ese suceso, va a ser igual a la probabilidad que ocurre ese suceso por la cantidad de información de ese suceso, que es menos el logaritmo de la probabilidad de que hemos definido hace rato. Entonces, cuando yo multiplico esto, me sale que la entropía de ese evento, de ese suceso, es igual a menos la probabilidad de ese evento por el logaritmo de la probabilidad de ese evento. De ahí sale. ¿De acuerdo ahora? Sí, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Consulta, inquietud? Lick, disculpe, Dime, Giovanni. en el examen se va a poder se va a poder hacer el uso de la calculadora. Sí. Todos van a tener que traer su calculadora. Lo que no van a poder usar son sus celulares, porque en sus celulares van a tener todos los documentos y es una tentación, ¿no ve? Sí, así que voy a aceptar que utilicen calculadoras, pero calculadoras, no celulares. ¿Está bien? Ok, sí, gracias. Listo, Giovanni. ¿Alguien más? Ok, entonces vamos a tomar un break para que desayunen. Nos vemos a las 10. Pueden, permítame un minutito, vamos a detener la grabación.